Evaluación psicológica. Antecedentes históricos. Desde siempre se ha creído que de una u otra forma se han utilizado a lo largo del tiempo diferentes procedimientos de evaluación. Si nos remontamos a los años 1900 nos encontramos con un periodo denominado la época mágica. En este periodo se da el surgimiento de culturas, teorías y creencias con la finalidad de definir lo que era la evaluación psicológica. El comienzo de la astrología en el siglo V a.C., con el libro de los signos zodiacales de Ptolomeo, establecía la influencia de los astros y la posición relativa de los planetas con el nacimiento de la persona. ¿O qué tal esa lucha interminable de Aristóteles por vencer el dualismo establecido por su maestro Platón, quien creía que el cuerpo y el alma eran algo indivisible? La fisiognomía también vino a jugar un papel importante en esta etapa, ya que las características psicológicas de un individuo podían evaluarse a través de sus rasgos físicos. Y finalmente la Santa Inquisición, donde se concebía la locura como una posesión diabólica, y dicho procedimiento era utilizado para evaluar a sus víctimas. Los antecedentes científicos también jugaron un papel importante en el proceso de la evaluación psicológica. En el siglo XVIII y XIX se da la separación de la psicología con lo que era la especulación filosófica. Esta disciplina se acerca más al método científico, comienza a pegarse al desarrollo de otras disciplinas como la frenología, la matemática, la psicofísica, la psiquiatría, la psicología educativa y el evolucionismo. La frenología, a finales del siglo XVIII, con su mayor exponente Franz Joseph Gall, asentó la idea de que la conducta y el organismo están unidos y no funcionan de manera independiente. Algunas de las aportaciones que la frenología hizo a la evaluación psicológica fueron la creación de una taxonomía mental, la enfatización en las diferencias individuales y la proposición de un paradigma de evaluación y escalas para evaluar. Dentro de las matemáticas, una de sus mayor aportación fue hecha por Quetelet, quien fundó la aplicación de la estadística en las ciencias sociales, a través de la cual se establecían variables, normas y medidas de tendencia central. Por su parte, la psiquiatría, en un esfuerzo por diferenciar los trastornos mentales, trajo consigo la necesidad de establecer técnicas de evaluación y con ello diagnósticos diferenciales. Algunas de las aportaciones de la psiquiatría fueron hechas por Pinel, quien realizó la clasificación de las enfermedades mentales y consideró a los enfermos mentales como pacientes con derecho a un tratamiento y libertad. Por su parte, Capelin cambió una de la concepción sintomática a una concepción evolutiva. La evaluación de funciones y aptitudes como la memoria, la atención, la capacidad de aprendizaje, el tiempo de reacción y las asociaciones verbales también fueron importantes. Ahora bien, la psicofísica tenía como postulado inicial describir las reacciones entre la mente y el cuerpo. Algunas de sus aportaciones fueron el estudio concreto de los fenómenos psíquicos, la relación de las experiencias subjetivas con las medidas objetivas. Junto a Fechner y Weber nace el examen psicológico y finalmente la utilización del autoinforme como instrumento de evaluación. Para la psicología educativa y el evolucionismo surgen con la necesidad de aplicar nuevos principios psicológicos a la escuela. Sus principales precursores fueron Thorndike, Hall y Binet. Algunas otras aportaciones científicas. En 1877 surge el primer intento por fundar un laboratorio de psicofisiología. En 1879 se da la primera inauguración del laboratorio de psicología por Wundt. En 1886 el primer laboratorio de psicología de enfermedades nerviosas y por último en 1891 la constitución de la Sociedad Rusa de Psicología Experimental. Ahora bien, la evaluación psicológica no se puede concebir sin las aportaciones de Galton, Cattell y Binet. Galton era considerado el padre de la psicología diferencial y de la psicometría. Él consideraba que la inteligencia era algo innato y que podía desarrollarse a través de la eugenesia.
que eran las leyes de la herencia destinadas a la perfección humana. Galton realizaba diferentes comparaciones de los resultados de los tests aplicados. Obviamente, ahí se veía la influencia de Quetelet con toda la parte de la estadística y las matemáticas. Cattell fue un psicólogo estadounidense, colaborador de Galton. Él, al igual que Galton, se interesaba en las diferencias individuales. La diferencia con él es que él tomaba el tiempo de reacción. Cattell fue el primer psicólogo que introdujo la palabra test dentro de unos artículos, y por este motivo él es considerado un hito dentro de la evaluación psicológica. En Estados Unidos, en ese tiempo, se realizaban tests a los alumnos universitarios, con la finalidad de medir sus capacidades intelectuales. Sin embargo, Wissler y Sharp presentaron un estudio detallado, donde rebatieron este método, y presentaron resultados donde no había mucha relación entre sus capacidades intelectuales y los resultados de los tests. Finalmente, la aportación de Binet, que a la par que Galton estudiaba las diferencias individuales, solamente que él difería en que la aplicación de los test no debía de hacerse solamente a aspectos sensoriales, sino a una serie de actividades mentales tales como la imaginación, la memoria y la retención. Para ello comenzó a diseñar una serie de escalas, siendo la más reconocida la de Stanford-Binet. Este licenciado en leyes fue el primero que introdujo el término coeficiente intelectual en uno de sus artículos. Así pues, mientras Galton se encargaba de estudiar la evaluación de la inteligencia desde un punto hereditario, Binet lo hacía desde un punto del origen social. Hasta este momento del análisis de la evaluación de la conducta, se han presentado dos momentos históricos que marcan la historia de esta. La denominada clásica, donde analizamos el diagnóstico psicológico a través de la psicometría, y la época de los grandes test de inteligencia, donde surgen los cuestionarios de interés y los primeros test proyectivos. Pero no es sino a principios del siglo XX, y a manera de resumen, donde los test nos dejan las siguientes aportaciones. En primera instancia, la construcción y perfeccionamiento de las pruebas de Binet y Simon. Posteriormente, la introducción del término coeficiente intelectual. Y finalmente, el reconocimiento a la aportación de la educación en ese momento. Con el enfrentamiento de la Primera y Segunda Guerra Mundial, la evaluación conductual nuevamente se ve influenciada, puesto que en esta etapa ya se ve a un psicólogo como un profesional calificado. Se va perfeccionando la técnica de la aplicación de los tests y el enfoque de la evaluación en campos descubiertos a partir de la evaluación del ejército. Tales campos pueden ser la selección y la evaluación de personal, el área clínica, entre otras. Y finalmente, en esta etapa, se ve al psicólogo como un pasador de test. Si bien es cierto que la evaluación psicológica durante estas dos guerras es considerada como una disciplina de creciente expansión, también es considerada de creciente disociación. La expansión se refiere a la universalización y la generalización de la evaluación psicológica, a su especialización en áreas diversas como la inteligencia, la motricidad, el interés de la conducta social y la personalidad. Y por otro lado, la disociación, donde se expande el crecimiento del modelo psicométrico y surge la evaluación clínica proyectiva. Con este nuevo movimiento de la Primera Guerra Mundial surgen diferentes corrientes y teorías, entre las que se encontraba la reflexología, tectología y la teoría del desarrollo, mismas que fueron desenmascaradas por considerarse un impedimento en la organización del trabajo de la investigación psicológica y se centran en la elaboración de procedimientos experimentales de evaluación de procesos simples como la memoria, percepción, atención y algunos más complejos como el pensamiento, comprensión y abstracción. En este momento de la historia, los investigadores centran su atención en una psicología tanto teórica como experimental, creando varios centros de investigación y docencia, el surgimiento de instituciones educativas, instituciones pedagógicas y departamentos de psicología tienen un gran auge. Durante la Segunda Guerra Mundial, el auge de los test de evaluación da como surgimiento nuevos instrumentos, como fueron las matrices progresivas de Raven,
o los test de los dominós de Einstein. Pero es a finales de la Segunda Guerra cuando se suscita el periodo de reconstrucción de todos los niveles, y como era de esperarse, en la psicología también. La desarrollada evaluación psicológica en masas ya no tenía utilidad, pues la Segunda Guerra Mundial estaba por terminar. Ahora era necesario orientarla a lo individual. Las críticas a la aplicación de los tests que hace unos años eran exitosos se hacían presentes y se estigmatizaba a las fórmulas como recetarios de evaluación. Así pues, es a finales del siglo XIX cuando se da la reconstrucción de la psicología. Betterer es el encargado de introducir toda la parte de la evolución conductual. Él es considerado el padre de la reflexología colectiva, del estudio comparativo, y es el primero en introducir un estudio serio, una investigación seria sobre la evaluación de la conducta. Betterer, Watson, Reiner y Young plantearon los antecedentes de la evaluación conductual. Sin embargo, es a principios del siglo XX cuando tres autores diferentes plantean una nueva disposición. Skinner, un psicólogo estadounidense, introduce lo que es el análisis conductual. Wolff, desde Sudáfrica, plantea la entrevista como un instrumento para, en ese momento, determinar los estímulos que evocaban las reacciones de temor. Y finalmente, Eysenck, de la Gran Bretaña, quien escribe sobre la neurosis y la describe como una conducta inadaptada. Así pues, en 1976, a partir de la evaluación conductual y de la poca fiabilidad de los diagnósticos psiquiátricos en el DSM-1 y DSM-2, surge y se manifiesta la diferencia entre los test tradicionales y la puesta en práctica de la terapia de la conducta entre los psicólogos clínicos. Para 1991 se introducen tres conceptos importantes de la evaluación conductual: análisis funcional de la conducta, análisis conductual y evolución conductual, donde concibe una concepción interaccionista en la que se tienen en cuenta variables orgánicas, ambientales y conductuales. El enfoque conductual estaba claramente orientado a tratamientos, a las técnicas de intervención y a la saga de la evaluación. Ahora los nuevos psicólogos conductuales no solo debían elaborar un nuevo sistema de evaluación, sino más bien demostrar que los test no servían para el enfoque conductual. En la actualidad, la evolución psicológica abre sus dominios como a la neuropsicología, la psicología organizacional, psicología del deporte, psicología ambiental, entre otras. En la actualidad se presentan sistemas de evaluación multiaxial de cara a planificar un tratamiento y predecir la evaluación de un trastorno.